¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Celina Rodríguez. Te saludo desde mi casa, que es la tuya, con un tema muy, pero interesantísimo del que ya muy poco se habla, sobre el SIDA. Como digo, ya nadie habla del SIDA y nadie se pone el condón, literalmente. Me da mucho gusto tener aquí en este espacio tan importante a Víctor Martínez. Él es toda una figura, todo un ícono en lo que se refiere al SIDA, los latinos aquí en Estados Unidos. Víctor, esta entrevista ya tenía desde años que quería hacerla contigo. Me da tanto gusto finalmente poder coincidir y poder compartir tu experiencia y conocimientos con nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Celina. Más que nada, agradecerles la oportunidad. Estoy muy contento de que estemos hablando de un tema tan importante como es el VIH-Sida. Así Como es. tú lo expresas, desafortunadamente ya no se escucha tanto y la gente puede pensar que ya no es un problema. Sin embargo, continúa siendo un problema en la comunidad latina. Estamos desproporcionadamente impactados por el VIH. Tenemos aproximadamente el 25% de todos los casos en la Unión Americana. Así que sigue siendo un problema. Y mientras que otras etnicidades y razas han mantenido estable su infección, en nuestra comunidad latina, nuestras familias siguen infectándose. Continúan en el aumento. O sea que representamos el 25% de los casos en Estados Unidos. Antes de seguir, me gustaría mucho presentarte con la audiencia. Víctor Martínez tiene un currículum impresionante, tienes un currículum muy bonito, muy enfocado al servicio comunitario. Te comentaba cuando estábamos preparando la toma y todo eso que cogíamos de la misma pata. También a mí me encanta, Víctor, lo que es el servicio de la comunidad. Pero déjenme expresarles a ustedes la experiencia que tiene Víctor. Él es graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la UAG. Eres teco, como decías, yo soy del ITESO, tú eres teco, como se les dice a los de la Autónoma, ¿verdad? Colega, comunicador. Víctor se graduó en 1985 y ya tiene varios años aquí en Estados Unidos desde el 97. Y su carrera se ha enfocado principalmente en lo que es el SIDA, el VIH y lo que se refiere a cómo impacta a la comunidad latina. Y pues las cifras no son nada alentadoras, la situación no es alentadora. Él ha participado en estudios muy interesantes, en investigaciones como co-investigador en lo que se refiere con el doctor Frank Galván. Tiene inclusive como coautor parte de la colaboración de un libro que se hizo muy interesante, Sexual Solicitation of Latino Male Day Laborers by Other Men. Bien interesante, eso me recordó, Víctor, una vez, hace años, un reportaje que hice cuando estaba en Canal 48, precisamente sobre los trabajadores, los jornaleros en las calles, cómo me tocó repartir condones con condones con una asociación aquí para tratar de frenar un poco, entre otras cosas, el contagio, en fin. Pero regresando a Víctor, también tiene otras colaboraciones que ha hecho al respecto. Tiene un currículum impresionante en la labor de prevención, lo que es coordinador biomédica de prevención biomédica HIV con el St. John Well Child and Family Center. Por cierto, él es director asociado de enfermedades infecciosas y salud reproductiva en el St. John's Well Child and Family Center en Los Ángeles. Reconocido, bueno, voy a irles platicando de él poco a poco. Primeramente, Víctor, y te agradezco mucho este tiempo, ya no se habla del SIDA. Yo recuerdo cuando inicié de periodista en Notisistema en Guadalajara en 1980, eran de las notas fuertes a cubrir, todo el mundo hablaba del SIDA, que cómo se había originado, causó pánico, llegó a cambiar hasta conductas sexuales, recuerdo en ese tiempo. Ahora, actualmente yo siento que ya no se habla del SIDA, como debe de hablarse. En fin,
¿Cuál es tu opinión al respecto, Víctor? El VIH-Sida tiene mucha connotación, tiene mucho estigma. En la comunidad latina en general, en particular en nuestra comunidad que hablamos de español, es todavía más fuerte a la falta de comunicación, la falta de educación sexual debido al estigma que existe acerca del VIH. Desafortunadamente todavía existe la pregunta de cómo se infecta, o qué hiciste, por qué te infectaste. Existe todavía este tipo tabú y estigma asociado con el diagnóstico del VIH. Por eso hay tanta gente que no quiere revelar su estatus, por temor a ser rechazado. Desafortunadamente, todo esto empezó, si me permites, en el 81. El 5 de julio del 81 surgieron 5 casos documentados por el CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Documentaron 5 casos de una enfermedad muy rara en hombres blancos y gays, y que se murieron. Algo inusitado, porque estos hombres, a pesar de que estaban saludables, en teoría, de repente desarrollaron un síndrome desconocido y murieron. Sorprendió a los científicos. Se empezó a investigar y se dieron cuenta que se infectaron por medio de contacto sexual. Ahí nace el estigma hacia el VIH. Ahí se relaciona al VIH con la comunidad gay en particular. Después, cuando se dieron cuenta que no solamente era la comunidad gay, sino aquellas comunidades que compartían jeringas intravenosas por la sangre, infectaba la sangre, también surgió el estigma acerca de el uso de drogas intravenosas. Así que la infección desde el inicio ha tenido una sombra, una nube negra encima de la infección. Siempre se habla de, bueno, ¿qué habrá hecho para infectarse? En lugar de verlo como una infección más, el virus no sabe de moral, el virus no sabe de género, el virus no sabe de nada. Es lo que hace, lo que te pone en riesgo. En este caso, sabemos que el sexo sin protección, sin condón, es una de las formas más seguras de infectarte. En nuestra comunidad, el hablar de sexo sigue siendo un tabú. ¿Sí? No nos gusta hablar de sexo. Es difícil hablar de sexo. Yo recuerdo en mi casa, cuando alguna hermana mía quería hablar de sexo, mi mamá decía, de eso no se habla en la mesa. Ni en la mesa, ni en ningún lugar, Víctor. Perdón que te interrumpa. Entonces, ¿cómo aprendíamos? Aprendíamos por los amigos, aprendíamos de una manera desinformada y que a la postre nos llevaban a ponernos en riesgo. No solamente del VIH, sino de otras infecciones. Pero volviendo al tema del VIH, desafortunadamente tienes toda la razón. La gente, la comunidad en general, ha dejado de prestarle importancia porque, gracias a Dios, ya hay medicamentos. Anteriormente, el tratamiento del VIH era muy difícil. Eran muchas pastillas al día, tenían efectos secundarios muy pesados. Y al inicio, mucha gente incluso moría por el tratamiento, porque se desconocía realmente qué medicamentos utilizar. Así es. Eso fue en los inicios de los 80s. En los 90s surgieron nuevos medicamentos. En el 96 surgió una nueva familia, los inhibidores de la proteasa. Estos medicamentos lograron realmente detener el avance de la infección. Incluso gente que ya estaba muriéndose de SIDA, con esos medicamentos pudieron regresar a una vida saludable. Se les llamó el síndrome de Lázaro, porque ya estaban al punto de la tumba y regresaron a la vida. Y desde entonces, desde el 97, ya el VIH ha sido una enfermedad controlable, siempre y cuando se diagnostica a tiempo y se toma el medicamento como debe ser. Estás viendo a Víctor Martínez, él es director asociado de enfermedades infecciosas y salud reproductiva del St. John's Well Child and Family Center. Este centro está ubicado en Los Ángeles. Víctor es reconocido entre los 80 líderes del futuro por el periódico hispano La Opinión. Felicidades, Víctor. Felicidades. Tu labor ha sido de verdad de entrega en la comunidad latina. También tiene el reconocimiento Voice of Commitment Award. Qué bonito. La voz del compromiso.
Así se llama el reconocimiento por parte de la Comisión Latina del SIDA en Nueva York. Ha trabajado en Los Ángeles, ha trabajado en Washington, D.C., en la capital estadounidense. Todo esto en el renglón del SIDA, los latinos y sobre todo en ciertas comunidades, las comunidades más marginadas, que obviamente vienen siendo las más afectadas por una serie de elementos. Víctor, es muy importante la participación de nuestros amigos en Facebook. Estamos conectados en mi Facebook de fans, también de amigos. Vamos a darles cabida a Claudia Garduño. Ella es una de nuestras seguidoras, muy fiel. Dice, tema muy importante, sobre todo porque este tema aún es de mucho tabú, efectivamente, para muchas personas, erróneamente. Gracias, Mari Rodarte, envía saludos. Alejandro Vélez, mi gran primo, a quien le agradezco que hizo la conexión. Mi buen Alex, tú siempre me decías, tienes que entrevistar a Víctor, y me platicaba y le decía, sí, lo tengo que entrevistar. Me saturaba el trabajo, Víctor, y me ganaba la carga de trabajo, y ahora finalmente le dije a Alex, tengo que contactar a Víctor. Dice Alejandro Vélez, amigo tuyo también, muy buenas noches, Celina, tienes una gran personalidad y toda una autoridad. Le mando un fuerte abrazo y todos mis respetos para Víctor Martínez, amigo de más de 35 años. Además, buen amigo. Gracias, gracias, Víctor. Gracias, Alex. María de Jesús Preciado. Buenas tardes, excelente tema. Sí, María de Jesús, ya no hablamos. Mira, tenía yo tanto tiempo queriendo hacer esta entrevista porque ya no se habla del SIDA. Claudia Garduño dice, este es un tema que todos debemos escuchar para aprender, es muy importante. Violeta Tauhuilan, saludos desde México. Saludos, Violeta. Asimismo, Marta Regifo, Gustavo Ortiz Herrera, Silvia Montano. Yo les pido a todos los amigos que se están uniendo, si tienen alguna pregunta sobre el VIH, sobre el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una excelente oportunidad para plantear tus inquietudes con Víctor Martínez. Gustavo Ortiz Herrera, Silvia Montano, Adolfo Flores Fragoso, él es nuestro corresponsal en Puebla. Alejandro Vélez, los saludamos. Paulina Ornelas, Mari Martínez, Francisco Mountain View, Corina Patiño, Silvia Montano, saludos. Adolfo Flores Fragoso, Víctor, nuestro corresponsal en México, en Puebla, dice, el SIDA vive entre nosotros desde hace 40 años. Por lo tanto, a la última generación de muchachos menores de 25 años no les tocó vivir el impacto de esa nueva enfermedad y por eso, dice, carecen de información y más que no se habla, Víctor. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo. A nosotros, nuestra generación, nos tocó ver cómo muchos amigos morían. En los 80s, principios de los 90, la gente moría a una tasa descontrolada. Entró el miedo, entró el pánico, por decirlo de alguna forma. Sí, que en su momento ayudó a cambiar las conductas sexuales, sí, pero a la larga ayudó a generar más estigma acerca del VIH-Sida. Y después surgieron los medicamentos. Entonces, para los jóvenes, lo ven como, no es un gran problema. Si me infecto, me tomo mis medicamentos y la vida continúa. Sí, la vida continúa, pero de otra forma. Si se puede evitar una infección del VIH, tenemos que hacer todo lo posible porque nuestra gente no se infecte. Y la única forma de saberlo es haciéndose la prueba del VIH. Si me permite esta oportunidad, claro, invitar a la comunidad a que se haga el examen del VIH. Es rápido. Aquí en Estados Unidos toma 1 minuto. Solamente es un piquetito en la punta del dedo, se hace el examen y en 1 minuto se sabe el resultado. Anteriormente eran 15 días de angustia y de espera. Actualmente solamente 1 minuto y se sabe si la persona es infectada o no es infectada. Si no es infectada, pues que continúe, se le dé educación para que continúe evitándose ponerse a riesgo. Y si resulta positivo el resultado, o sea, que esté infectado con el VIH, se canaliza inmediatamente a cuidado médico para que dé su tratamiento. Y actualmente, si la gente se diagnostica a tiempo y empieza con su tratamiento, puede vivir una expectativa de vida normal.
siempre y cuando, reitero, te tome medicamento y te esté checando con tu médico constantemente. Afortunadamente, aquí en Estados Unidos, el medicamento está accesible para todos, sin importar tu estado migratorio o si tienes o no seguro médico. Afortunadamente, aquí en California y el resto del país, cualquier persona tiene acceso a todos los servicios médicos. Sin embargo, hay miedo. Con esa administración hay mucho miedo de accesar a cuidados médicos. Sin embargo, están accesibles. Él es Víctor Martínez, nuestro invitado de hoy. Estamos hablando del SIDA, el VIH, un tema que ya no se trata en general. Víctor es director asociado de enfermedades infecciosas y salud reproductiva en el St. John's Wales Child and Family Center. Este centro está ubicado en Los Ángeles y para los amigos que se nos acaban de unir, ha realizado una serie de investigaciones, de trabajo de práctica con la comunidad latina, sobre todo en los segmentos más marginados, que obviamente son los que se ven más impactados. De por sí, Víctor nos hizo un resumen muy interesante cómo se detectó el primer caso el 5 de julio de 1981, ¿verdad? Y cómo se salieron los primeros medicamentos, tratamientos más bien, para tratar de detener lo que es la infección, el contagio en 1996. Yo recuerdo que antes se hablaba, cuando surgió esto después de unos años, de un cóctel, que era todo un cóctel porque eran una serie de píldoras y de medicinas que se tomaban, que inclusive no eran de tan fácil acceso. Ahora ya se ha avanzado. Ahora Víctor nos dice que lo mejor es, claro, prevención, de eso hablaremos en un momento, pero que ya hay un medicamento que si se toma regularmente la persona puede tener una vida, digamos, casi normal. Como él dice, la vida continúa, pero de otra forma, definitivamente. Y esto va también para las nuevas generaciones que no les tocó vivir, como nos señalaba nuestro corresponsal Adolfo Flores Fragoso, pues no les tocó vivir, Víctor, los chavos que tienen 25 años, no les tocó vivir ese pánico que nos tocó a nosotros cuando surgió la enfermedad, porque yo recuerdo que hasta cambió conductas sexuales en ese tiempo, ¿verdad? Impactó totalmente. Sí, el uso del condón. El uso del condón se convirtió como un requisito. Exacto. En Globo no hay y tensó todo este tipo de forma de invitar a la comunidad a usar el condón. Antes realmente no era tan común el uso del condón. Sin embargo, actualmente hemos visto un declive en el uso del condón. Una vez más, porque se ha perdido el miedo de infectarse, porque ya el VIH-Sida ya no se ve como una enfermedad mortal, sino como lo que es una enfermedad crónica. Y sí, hay muchos medicamentos, no solamente es uno, hay una variedad de medicamentos, pero tomando es una pastilla al día, pero incluye 3 medicamentos. Tiene que haber 3 medicamentos en una pastilla para que sea efectivo contra el VIH. Lo que antes era el cóctel, ahora la ciencia lo juntó en solamente una pastilla al día, con efectos secundarios mínimos. Antes sí eran muy agresivos los efectos secundarios. Ajá, y es con efectos secundarios, y esa pastilla para las personas que ya adquirieron el VIH se toma de por vida, me imagino. Hasta el momento sí, hay muchos estudios, ahora se está hablando de una inyección cada 90 o 120 días, que puede ser el tratamiento. Ojalá que pronto se apruebe por la FDA. También se está hablando de unos como pequeños parches subcutáneos, que también puede durar hasta 90 días el tratamiento. La ciencia sigue avanzando, pero hasta el día de hoy, una vez que una persona se infecta con VIH, el tratamiento es de por vida. Hasta el día de hoy. No sabemos si se encuentre la cura. Ojalá. Claro, definitivamente. Él es Víctor Martínez. El tema de hoy es el SIDA. Como les digo, ya nadie habla del SIDA y no se pone en el condón. Yo estoy ahorita, entre paréntesis, haciendo una campaña, Víctor, de uso de cubrebocas. Los cubrebocas de Celina,
que estamos otorgando a través de un patrocinador, Tamal Factory, que nos apoya mucho en nuestras misiones de educación con la comunidad latina, así como otros patrocinadores que tengo, pero en este específico está de Tamal Factory. La gente va, se compra 6 tamalitos y sale con su cubrebocas, muy padres están, se ajustan muy bien, en fin. Y una persona me comentó y me hizo reír mucho, me dijo, ¡ay, qué ingenua eres! Si no se ponen el condón, mucho menos se van a poner el tapabocas. ¿Verdad? Y no es descabellada la idea, porque se habla de la prevención. Exacto. Y en nuestra comunidad la prevención no es natural, no es común. Sí. ¿Cuándo vamos al médico? Cuando ya realmente estamos muy enfermos. Sí. Primero agotamos los remedios caseros, primero agotamos el tecito de la abuela, primero agotamos el Vivaporub en el estómago. Se hacen todos los remedios hasta que la persona está muy enferma y va al médico. Es lo que queremos evitar con el VIH-Sida. Queremos evitar que la persona esté muy enferma para que vaya al médico. Si alguien piensa que puede tener VIH, o aunque no lo piense, el VIH con una sola actividad sexual puede quedar infectada a la persona, con una sola. Así que toda persona sexualmente activa, les invito, se recomienda que cuando menos una vez en la vida se haga el examen del VIH. Sin embargo, si tienes prácticas sexuales de alto riesgo, exacto, en este caso, sexo anal sin condón o múltiples parejas, se hace con más frecuencia, cada 90 días, cada 6 meses, para saber tu estatus del VIH. Porque mientras más pronto sepas, más pronto puedes detener la infección. Más pronto puedes evitar que tu sistema inmune se debilite y mantener su sistema inmunológico fuerte para evitar cualquier otro virus. Así que mientras más pronto sepamos, mejor. Qué interesante, porque esto nos lleva a hablar también, como tú dices, de la prevención. Ese tema lo toco en un momento. Antes, yo quiero subrayar, Víctor, que la falta de educación sexual que tenemos en general la comunidad latina por tabús, por cultura, por religión, que no se habla, las parejas en general no hablan, los jóvenes medio hablarán, pero son más lanzados, son más a tomar la pastilla si salgo infectado, condón, olvídate, eso ya no se usa. Al cabo está la pastilla si me llego a enfermar, o sea, me llego a contagiar más bien. En fin, de una forma u otra no se le da la importancia al tema de sexo, más que, oye, pues lo hacemos, órale, pero no se habla a, pues, parejas sexuales. Ya hay mucho más libertad sexual, hay mucho bisexualismo, hay mucha más libertad que lleva a conductas pues más riesgosas, Víctor. Y mi preocupación es, fíjate, por un lado tenemos falta de hablar del tema, de educación, por consiguiente. Si en casa muchas veces los papás no hablan de sexo, menos van a hablar con los hijos. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer. Y nos va como en feria a los latinos, como nos va en general en otros niveles, como nos está yendo ahorita con el COVID-19, porque no tenemos la educación, porque tenemos ya un esquema médico muy pobre, diabetes, enfermedades cardiovasculares, forma de vida, en fin, todos esos ingredientes, y nos volvemos presa fácil de estas enfermedades, ¿no? ¿Qué dices al respecto, Víctor, con toda la experiencia que tú tienes, con las investigaciones, con las distintas organizaciones que tú has estado trabajando en diversas ciudades de Estados Unidos? Mira, no es accidental que nuestra comunidad latina se siga infectando de VIH. Sí. Mientras la comunidad blanca, caucásica, se ha mantenido estable e incluso reduciendo la infección, nuestra comunidad latina y la afroamericana, que también se sigue infectando de una forma aún más que la latina. Las comunidades de color son las que seguimos siendo más impactadas. ¿Por qué? Por la falta del cuidado médico, el acceso al cuidado médico, por la falta de los recursos, por las cuestiones culturales, como tú mencionabas, la falta de una confianza en casa, porque la educación empieza en la casa. Sí. Si en la casa no hay educación, la escuela no te la va a dar. La escuela te puede dar herramientas y enseñanzas, pero la educación per se
empieza en la casa. Desafortunadamente, cuando se habla de sexo, sí, ya tenemos el internet, tenemos mucho más acceso al sexo, pero de una forma seria, hablarlo realmente, qué significa una relación saludable, difícilmente se lleva a cabo en casa, todavía. Y es un problema porque esto nos sigue poniendo en riesgo. Sí. Y no solamente, como quiero reiterarlo, no solamente aquellos que tienen muchas parejas, sí, están más en riesgo, pero cualquier persona puede ponerse en riesgo del VIH. Sí. Si has tenido sexo sin condón, potencialmente has sido expuesto o expuesta al VIH. Sí, porque no sabes tu pareja y tengas pareja fija, casado o no casado. Aquí hablamos de tener pareja, sea hombre, sea mujer, tienes una pareja, no sabes en realidad si te está siendo fiel a nivel sexual, si ha tenido una canita al aire por ahí, que es bastante frecuente. Ahorita, con esta situación de tanto estrés y de una forma de vida tan diferente que estamos llevando, se está más vulnerable, se está más expuesto a situaciones que antes quizá se pensarían, quizá un poquito más, ¿no? O sea, como que ahorita nos encontramos también en un aspecto de nuestra vida emocional muy fuerte por las distintas causas. El desempleo, el COVID que nos está afectando mucho a los latinos, la situación también de hacinamiento. Varias familias viven en una casa por lo caro que es aquí. Aquí está carísimo, 2, 3 familias, es muy común encontrar y se llega a dar como condición humana el que a veces se dan relaciones sexuales entre ellos. Y si me permites, sí. En mi experiencia trabajando con todas las comunidades, pero ahora quiero hablar de las mujeres en particular. En mujeres. Porque la mayoría de las mujeres que yo he conocido infectadas o viviendo con VIH han sido infectadas por su pareja primaria, por su esposo particularmente. Wow. Hay muchas mujeres que solamente han tenido una pareja sexual en su vida. Y uno puede controlar lo que uno hace, pero no lo que hace tu pareja. Y para estas mujeres, ¿cómo negociar con el esposo el uso del condón? Es muy difícil, porque inmediatamente el esposo puede responder, bueno, ¿por qué sintiendo condón? ¿Qué andas haciendo? Ah, claro. De asumir su responsabilidad, es sí. una proyección. Y otro tema que sigue siendo tabú es el bisexualismo, sí. La conducta bisexual de muchos hombres, que aunque no se identifiquen sí. como gay, tienen sexo con otros hombres. Así es. Después de un six-pack, después de una tequila, sí. tienen sexo con un hombre, sí. regresa a su casa y puede infectar a su mujer y a sus hijos. Afortunadamente, si una mujer embarazada tiene VIH, hay medicamentos y se evita que el hijo nazca infectado. Pero ya la mamá vive con VIH. Entonces, bueno, esto es una cadena. Hay toda una cadena de infección que tenemos que detenerla en un momento dado. Mientras más pronto, mejor. Sí, no, definitivamente. Y ese es un tema, vamos a hacer luego una continuación del SIDA en las mujeres, para que también nos eduquemos bien, como no se habla del SIDA y a veces, como tú dices, si ella llega a pedir condón a su pareja, pero, o sea, ¿en qué andas tú? A ver, porque es impresionante cómo la reacción... La doméstica puede llegar a ver, hasta claro. golpes pudiera llegar. Fíjate, qué interesante, o sea, es que esto tiene muchas implicaciones, no es nada más una, sino son muchas implicaciones. Lo que tú dices, después de un six-pack, pues las cosas ya no se empiezan a ver tan definidas como antes. Es la verdad, mira, me gusta hablar claramente y con realidad para que el tema llegue a nuestra comunidad, porque es la realidad que estamos viviendo. Definitivamente se vive bajo el agua, pero se está viviendo. Mira, Claudia nos pregunta, dice, buenas noches a los dos, dice, disculpen que no los saludé, pero dice, este es un tema que todos debemos escuchar para aprender, que es muy importante. Y ella preguntaba cómo protegerse de una persona que está cercana y que tiene, dice,
por favor expliquen los riesgos de tener cerca a una persona infectada. Depende qué tan cerca se tenga, ¿verdad? Y cómo podríamos infectarnos y que no nos infectaría. Aquí depende de la relación que tenga con esa persona, ¿no? Sí, el contacto casual no infecta el VIH. Quiero hacer un paréntesis. Hay 5 fluidos corporales que infectan el VIH. Únicamente 5 fluidos. Si no hay intercambio de esos fluidos, no hay infección. 1 es la sangre. 2, la leche materna. 3, el semen. 4, al presemen. Y 5, los fluidos vaginales. Estos 5 fluidos corporales son los que infectan con VIH. El sudor no te infecta. Las lágrimas no te infectan. La saliva no te infecta. Así que no hay temor si toman agua del mismo vaso, porque la saliva no te va a infectar de VIH. En el vapor, si están sudando, no hay infección de VIH, solamente si hay intercambio de estos 5 fluidos corporales. ¿Y cuáles son las prácticas? Sexo sin condón, intercambio de jeringas, porque es la sangre y el semen. Entonces es sangre, leche materna, el semen, y mencionaste algo después del semen. Presemen, es el líquido preyaculatorio. Claro, presemen, perfecto. Presemen, es el líquido preyaculatorio, claro, y los fluidos vaginales. O sea que la mejor forma de prevenir, y especialmente si no conoces a la pareja, ahora que se dan pues tantos encuentros casuales, que traigan las mujeres también su condón en la bolsa, Víctor. ¿Verdad? Que traigan, que estén preparadas. Sí. Varios tipos de condón. Se estás cortando, Celina, sí, no sé si me escuchas. Sí, también nos estás cortando un poco. Sí, okay. te escuché, pero cortado. Decías que hay varios tipos de condón. Correcto. Porque mucha gente dice que el condón les da alergia. Hay diferentes tipos de condón. Está el condón de látex, el condón de poliuretano. Hay diferentes tipos de condón externos, el que se pone en el pelo. Hay otro tipo de condón interno que se puede poner en el ano o en la vagina. Y mucha gente desconoce este condón. Así que los invito a que hablen con tu médico o vayan a la farmacia y pidan un condón externo, o le llaman condón femenino, equivocadamente, porque puede ser para el ano o para la vagina. Ese condón se introduce en la vagina, en el ano, y ya la persona que vaya a penetrar no tiene que usar condón. Entonces la mujer o el hombre que le usa sexo anal se pone el condón vaginal o anal, y ya la persona que tome el rol activo no tiene que usar condón. Es una forma más de autocuidarse y no esperar que tu pareja te cuide a ti. Claro, definitivamente. Claudia nos dice, gracias por mi tapaboca, ya lo tengo, qué bueno. También dice, la transmisión por usar las mismas jeringas al drogarse las personas, o inclusive en ocasiones también ante algún tratamiento, que ahorita ya se tiene muchísima prevención, hay jeringas desechables, pero en ocasiones también pues la práctica del los tatuajes, o el uso de jeringas, la perforación de orejas a veces para los aretes. O sea, si no se va a un lugar estrictamente higiénico, pues se corre el peligro también, ¿no? La acupuntura en un inicio de las agujas también podía ser una forma de infección. He escuchado historias terribles de familias. Nuestra comunidad latina se utiliza mucho la vitamina B12. Sí. Se inyectan, la Betoyecta, no sé cómo. Sí, así es. Tipo de inyecciones. Entonces, en una familia, la jeringa la usaba el abuelo, la mamá y el hijo, con la inyección de la vitamina. Desafortunadamente, el abuelo vivía con VIH, infectó al hijo y al nieto. Entonces, es de alguna forma sencillo evitar la infección, siempre y cuando se tomen las medidas necesarias. El uso del condón, reducir el número de parejas sexuales, y hay una herramienta que ya no es nueva. Esta surgió en el 2012.
se llama PrEP, o en inglés es Pre-Exposure Prophylaxis, en español, profilaxis previa a la exposición. Esto es una pastilla diaria para evitar la infección del VIH. Tienes que ser negativo para tomar la pastilla y se toma por el tiempo que se hace en riesgo del VIH. ¿Por cuánto tiempo? Es individual. Hay personas que lo toman por 6 meses, por años, desde 2012 que se inició, o el tiempo que sientas que se hace en riesgo. Esa pastilla es muy eficaz, pero solamente te evita el contagio del VIH. No te evita otro tipo de contagios, claro, de enfermedades sexuales. Sí, enfermedades venéreas de transmisión sexual. De transmisión sexual. Exacto, sí, así es. Y también, ya ese es otro tema tremendo, ¿verdad? Él es Víctor Martínez, director asociado de enfermedades infecciosas y salud reproductiva del St. John's Weld Child and Family Center, un centro en Los Ángeles. Víctor ha trabajado en diversos programas de prevención del SIDA en la ciudad de Los Ángeles. También estuvo trabajando en un programa nacional que es conocido como Bienestar. Bueno, estuvo en Bienestar en Los Ángeles. También estuviste en The Latino Gay and Lesbian Organization, llego en Washington, D.C. ¡Qué barbaridad! Víctor, qué ganas de que esta entrevista durara varias horas, porque el tema, seguramente vamos a tener que hacer más capítulos. Invítame, cuando tú quieras, invítame, soy doctor. Me encanta porque sin duda creo que hay una necesidad tremenda a nivel del SIDA, a nivel de aprender más del VIH. Representamos el 25% de los casos en Estados Unidos y pues esto lo podemos cambiar con educación y hablando abiertamente como se debe de hablar del tema de sexualidad entre las parejas, con los hijos, entre los amigos, hacerlo un tema natural, sacarlo a la luz porque nos está impactando de una manera muy fuerte. ¿Cuáles son los sectores más impactados, Víctor? Tú te has centrado en tu investigación y les digo a quienes no escucharon al principio, él realizó estudios, es coinvestigador de Charles Drew University Projects con el doctor Frank Galván. Se publicó un libro muy interesante que está dentro de Salud Pública en México y es sobre la Sexual Solicitation of Latino Male Day Laborers, nuestros jornaleros, que les toca también ser un blanco de personas, en fin, una investigación muy amplia que has hecho. Las comunidades más marginadas son el principal blanco, lo vemos en todos los estratos sociales. ¿Cómo está la situación, Víctor? Sí, es claro que VIH ha impactado de una forma más agresiva a ciertas comunidades dentro de la comunidad latina. Una de ellas es la comunidad gay y bisexual. Otra comunidad que ha sido ampliamente impactada es la comunidad transgénero, que nacieron hombres pero transicionaron a mujeres, la comunidad transgénero. Esas comunidades en Estados Unidos es aproximadamente el 80% de todos los casos del VIH. El resto son contacto heterosexual y es intercambio de jeringas, vía intravenosa. Pero es cierto que la mayoría de los casos sigue siendo en la comunidad gay y bisexual y la comunidad transgénero. Dentro de estos latinos, la comunidad que hablamos español, seguimos siendo más impactada por los motivos que habíamos hablado, la falta de acceso al cuidado médico, la falta de la prevención. Un factor cultural que no hemos mencionado es el machismo. En nuestra comunidad el machismo sigue siendo tan enraizado el concepto. Yo soy tan macho que no me importa, yo no me cuido, nada me va a pasar, soy el hombre de la casa. Y eso se va a niveles de que, bueno, soy tan hombre que puedo tener sexo con otro hombre siempre y cuando yo tome el rol activo. Entonces, en sus conceptos siguen siendo heterosexuales y no toman las medidas de precaución porque no se identifican como hombres gays. Por lo tanto, no usan control. Entonces,
Entonces, toda una serie de capas y capas y capas que nos ponen todavía más en riesgo a nuestras comunidades. Definitivamente, fíjate, aquí ya llevamos varias entrevistas, Víctor? De continuación, de follow-up, como dicen. Ahí tenemos, primero, las mujeres como blanco de infección por parte de la conducta subterránea de sus parejas, que las piensan fieles y no lo son. Es la verdad, ni modo. No les voy a caer bien algunas, lo siento, pero hay que ser más francos y enfrentar la realidad. Y se enfrenta de una manera seria, se enfrenta de una manera para ver cómo nos podemos educar y poner un alto a los contagios de nuestra comunidad. Otro tema pendiente, el machismo. Mañana voy a hablar del machismo, la masculinidad tóxica, como se le dice. Estamos haciendo una campaña muy bonita para prevención de violencia doméstica y lo estamos enfocando ahora en esta segunda campaña, Víctor, a los jóvenes, a los adolescentes y tratar de mejorar la comunicación entre padres e hijos para que hablen con sus hijos para evitar relaciones que son dañinas para sus hijos, de control, de parejas y también de masculinidad tóxica, o sea, de machismo, de conductas que no solamente dañan a la mujer, sino dañan también a los mismos hombres. Todos salen aquí impactados, ¿no? Mucho que comentar. Víctor, vamos a tener varias entrevistas, pero antes de concluir, yo quiero que en tu experiencia que tienes de enfermedades infecciosas en la comunidad latina, pues no podemos dejar de hablar de la situación actual que estamos viviendo, del COVID-19, que nos ha impactado nuevamente a la comunidad latina, a la comunidad afroamericana principalmente. ¿Cómo ves tú esta situación con la experiencia que tienes tú en relación a la comunidad latina y las enfermedades infecciosas? Y en particular en este momento que ya se han relajado las conductas, las medidas del gobierno, que han abierto restaurantes, han abierto gimnasios y la gente ha bajado la guardia. Ya veo que mucha gente no usa el cubrebocas, desafortunadamente. Y mucha gente, peor aún, piensa que no existe el COVID. Piensan que es una invención, que no es una realidad. El COVID-19 existe y ha matado y seguirá matando a muchas personas. Y no solamente los ancianos, como se pensaba originalmente. Claro. Ha habido una muerte de jóvenes. Así que es algo muy delicado, pero igual, si no usan condón, difícilmente van a usar cubrebocas. Pero nuestra misión como educadores es seguir enfatizando la importancia de que la prevención lleva a un buen camino, lleva a un buen resultado. Sí, definitivamente. Víctor, Claudia nos dice, esperemos que vuelva el señor Víctor, es muy interesante, aún en este tiempo estamos, dice, muy verdes en esto. Los mujeriegos han infectado a las pobres esposas por su irresponsabilidad. Claudia Lara dice, muy bueno el doctor Víctor, dice, te mandan saludar. Pero no sé, doctor. Exacto, que no sé, doctor. Exacto. Víctor es director asociado de enfermedades infecciosas y salud reproductiva en el St. John's Well Child and Family Center en Los Ángeles. Su experiencia en trabajo de prevención de impacto del VIH en la comunidad latina en Estados Unidos es de varios años en diversas organizaciones en la ciudad de Los Ángeles, en Washington, en una serie de labores que has hecho impresionantes. Víctor es reconocido entre los 80 líderes del futuro por el periódico La Opinión y también recibió un reconocimiento Voice of Commitment Award. Qué bonito reconocimiento, la voz del compromiso que le dio la Comisión Latina del SIDA en Nueva York. Víctor, ¿qué le dices a nuestra gente para concluir? ¿Con qué los dejas esta noche? ¿Con qué mensaje? Es importante recordar que el estigma sigue siendo muy fuerte en relación al VIH-Sida. Lo vemos claro en el miedo a la infección, de que piensan que se pueden infectar de una forma casual. Yo los invito a que se eduquen
que aprendan que el VIH no se contagia tan fácilmente. Les invito a que sean más objetivos y que se eduquen a ellos mismos y eduquen a su familia. Es la forma única realmente de detener la infección, que se hagan el examen del VIH y que te sigan escuchando para que sigan educando en estos temas. Muchas gracias, Víctor. ¿Cuál es tu Facebook? ¿En dónde te puede seguir la gente? Sí, mi Facebook es Víctor Martínez. Víctor Martínez. ¿Y tiene algo que distinga que es tu... Bueno, ya te conocieron, está tu fotografía, ¿verdad? En el Facebook. Bueno, parece que se congeló la señal. Menos mal que ya es el final de la... ¿Sí? ¿Tu Facebook? No, sí. No te escucho, perdón, la última parte. Sí, es que sí, también nosotros se congeló la señal. Lo bueno es que es ya el final de la entrevista, pero Víctor Martínez en Facebook, ¿verdad? Correcto. A sus órdenes, cualquier pregunta, estoy a su disposición, esperando la próxima invitación de tu parte para hablar de PrEP y de otras intervenciones de prevención del VIH. Claro, del PrEP, que es la Prophylaxis Prevention a la exposición, es decir, la prevención profiláctica a la exposición. O sea, previa a la exposición. Ok, perfecto. Y nada más, está el PEP, que es similar al PrEP, pero es post-profilaxis después de la exposición. Después. Pero eso te platico la próxima. Claro, pero no, hay mucho que hablar. Víctor Martínez, muchísimas gracias por tu tiempo. Definitivamente vamos a hacer un calendario regular para platicar contigo, aprovechando tu gran disposición, tus conocimientos, tu acceso tan fácil de llegar a ti. Qué mina hemos descubierto. Muy contenta de hacer contacto contigo para unir esfuerzos y trabajar juntos para una mejor salud y bienestar de nuestra comunidad. A tus órdenes, todo el tiempo. Gracias, Elina. Gracias. Un saludo a todos. Gracias y saludos nuevamente a mi gran primo Alex Vélez por esta gran conexión con Víctor. Primo, tardamos, pero ahora sí nos encontramos y no nos vamos a dejar. Víctor Martínez, director asociado de enfermedades infecciosas y salud reproductiva del St. John's Well Child and Family Center en Los Ángeles. Gracias nuevamente, buenas noches y seguiremos en contacto con estos temas. Buenas noches. Gracias. Gracias a ti que me escuchaste. Muy buenas noches. Yo soy Celina Rodríguez. Mañana continuamos nuestra campaña de Community Solutions, prevención de violencia doméstica y el machismo que vamos a hablar entre los jóvenes. Buenas noches.